Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Gianfranco López y esta es otra edición de tu programa favorito, Hegel Podcast. Me acompaña Dante Chávez. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la cual mires este programa. Este día vamos a tocar un tema muy importante, es el Plan DINA para combatir la delincuencia. Gianfranco, ¿en qué consiste este plan? Pues eso es lo que muchos quieren saber. Hace unos días, declararon en estado de emergencia, los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Tarara, en Piura. Bueno, solo dos distritos de Lima y uno de Piura. Y esto como parte del inicio del gran plan, lo que ha llamado Otárola, Plan DINA para combatir la delincuencia. ¿Y en qué consiste realmente ese plan? Bueno, no ha sido muy claro, pero ya se declaró el estado de emergencia. Y eso significa que han salido policías y militares a las calles y han impuesto toque de queda. Y aún así, Gianfranco, hay un pequeño problema que sucede en el norte del país. Según las últimas noticias que han estado viendo, hay una carencia de militares, al menos en la zona norte, en la parte de Piura, ¿no? Y acá en Lima también hay videos en los cuales se ve a 2 policías durmiendo en pleno patrullaje. Entonces hay también una deficiencia de parte de esta institución en relación al estado de emergencia, y creo yo que eso pasa cuando no se tiene un plan concreto de qué medidas se va a tomar, ¿no? Porque el premier Otárola simplemente ha dicho vamos a aplicar el plan Boluarte, una especie de símil, ¿no?, al plan Bukele. No es igual, es algo que podamos cambiar por ahí, ¿no? Menos violaciones a derechos humanos, ¿no? Eso planteaba Otárola. Sin embargo, no hay un plan concreto que pueda efectivizar estos proyectos, ¿no? Lo que están haciendo los militares es básicamente pedir DNI, ¿no? Es lo mismo que hacían los policías antes, ¿no? A pedir DNI a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y como tú dices, más repercute estos momentos en los que encuentran policías durmiendo, militares comprando su desayuno, porque... O sea, ¿qué estrategia para combatir el crimen es esa, en realidad? Claro, o sea, las cosas no solo parten, creo yo, de ir y decir ya, estado de emergencia, salgan policías, salgan militares, sin una formación alguna de qué medidas se va a tomar, ¿no? Ellos pueden tener una formación de varios años como parte de estas fuerzas, sin embargo, ante un contexto es totalmente distinto, porque si el estado de emergencia fuese la solución, ya, ¿hace cuánto tiempo hubiésemos combatido la trata de personas, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera? Sin embargo, ahora, ¿no? Se trata de hacer, pero sin un plan concreto. Claro, no se trata solo de convocar estado de emergencia y ya está, ¿no? Los delincuentes van a caer como moscas. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el alcalde de San Juan de Lurigancho también pidieron al gobierno que declarara el estado de emergencia. Y no sé si habrá sido por presión de ellos, presión de la prensa o por qué, pero lo han hecho sin que exista ninguna ruta a seguir, ningún procedimiento. No están realizando redadas contra organizaciones criminales, no se han realizado arrestos requisitoriados, ni siquiera tenemos resultados porque no han publicado si se han detenido personas, bajo qué cargos. Claro, ya vamos casi una semana de este estado de emergencia y no vemos unas cifras estadísticas de cómo va desarrollándose esto, ¿no? Y sobre todo, si es que el plan es estratégicamente correcto, ¿no? Porque hay otros especialistas que justamente comentan del efecto globo, que básicamente consiste supuestamente encerrado a los delincuentes en San Juan de Lurigancho, ¿no? En San Martín de Porres, por un determinado periodo de tiempo en el cual la policía y los militares van a estar así, al pie de la letra. Sin embargo, eso no implica que estos delincuentes puedan mudarse a distritos aledaños. No mudarse con sus cosas, ir a buscar un cuarto, no, sino mudarse para terminar robando. O sea, ir a otros distritos a robar, donde no existe el estado de emergencia, ¿no? Por ejemplo, los distritos aledaños a San Juan de Lurigancho, El Agustino, Santa Anita, Altevitarte, que son distritos focos también donde el índice de delincuencia está muy alto. Sí, porque solamente San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, ¿no? Y uno pensará que el foco de la delincuencia limeña se ubica allí, ¿no? Pero lo que están haciendo los militares es eso, pedir DNIs a la gente, hacer cateos y nada. Y el estado de emergencia no es un paseo, no es una cosa sencilla. ¿Qué es exactamente un estado de emergencia, Gianfranco? El estado de emergencia es una suspensión de ciertos derechos fundamentales que son indispensables para la vida en una sociedad democrática. Libertad de reunión, libertad de tránsito y el derecho a que nadie ingrese a tu domicilio, a tu casa, sin permiso ni justificación judicial.
esos 3 derechos quedan abolidos en el estado de emergencia. Es decir, que hoy en día en San Juan de Lurigancho y en San Martín de Porres la policía puede detenerte sin ninguna orden, así tú no estés haciendo nada, sin ninguna fragancia de delito, sin preguntarte nada, te pueden agarrar, te pueden levantar, te pueden llevar a la carceleta, pueden ingresar a tu casa sin permiso, Claro, sin orden judicial. sin orden judicial, sin nada. Ni siquiera tienen que decir estábamos persiguiendo a tal delincuente, estábamos buscando a No, pueden ingresar a tu casa y pueden desarticular cualquier reunión, sea social, política, lo que haya. Están prohibidas las... ¿Sabes qué me ha hecho acordar? Hubo una intervención policial, no recuerdo el distrito, en la cual entra justamente la policía a chapar unos, creo que si no me falla la memoria, comercializadores de droga, y sale una señora que dice... ¡Déjame que me ponga el software, loco! O sea, te puede encontrar tomando tu desayuno la policía y ya, ahí tienes a la policía sentada a tu mesa, ¿no? No, ¿y te acuerdas de lo de los olivos, lo de la discoteca? Claro, en pandemia, donde murieron Claro. Un montón de personas asfixiadas. Ahí ahí es comprensible que exista un estado de emergencia porque estamos en una emergencia nacional y es Sanitaria, por eso pues. que existe el estado de emergencia ante una crisis. Pero es obvio que no es lo mismo declarar estado de emergencia y tener un plan para combatir la delincuencia. En ese caso fueron a desarticular esa fiesta en una discoteca clandestina y terminaron matando, bueno, ocasionando la muerte de... Claro, yo creo que hasta ante una acción para luchar contra la delincuencia o contra algo que está yendo en contra de tus leyes, tienes que tener un proyecto o una estrategia como tal, porque la idea en una sociedad democrática está bien, se puede sancionar para erradicar esos actos delictivos, ¿no? Pero no puedes tampoco caer en muertes. O sea, en una sociedad democrática no debe existir muertes. Y, por ejemplo, según las cifras que tiene el INEI, en la delincuencia en el Perú, ya es el 27% mayores de 15 años que han sufrido robo o hurto, ¿no? Pero hablando de un nivel macro, hay otra problemática también, que es el 25%, por ejemplo, en casos de violaciones sexuales. Violencia sexual. Violencia sexual, o sea, es un tema que también, o sea, es el crimen o de todos los delitos el que más porcentaje tiene. Sí, 1/4 de los delitos en el Perú son sobre violencia sexual, ¿no? Y no hay acciones concretas todavía para luchar con ello, ¿no? Y ya volviendo al tema entre el hurto y el robo, ya suman un total de 44% de los casos. Casi la mitad de los O sea, casos. casi la mitad, ajá, Y hurto. O exacto. robo y hurto. Entonces, yo veo que tratan, ¿no? Las personas y dicen, no, ya está bien, queremos que yo leo las redes sociales, dicen, no, un Bukele en el Perú, necesitamos un Bukele en el Perú. Pero tenemos que partir también por un análisis histórico, y yo creo que eso es el principal problema de las políticas públicas en el Perú, que no se preguntan cómo originan. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, origina posteriormente a su guerra civil. La delincuencia en el Perú, ¿cómo se está originando? Esa es una pregunta que deberían plantearse los académicos, los técnicos, ¿no? Bueno, el premier Otárola ha mencionado que acá no se va a aplicar ningún plan Bukele, sino que más bien será el plan Dina, pero bueno, el plan Boluarte. Nosotros elegimos Dina, suena mejor. Pero no existe tal plan realmente. En El Salvador, el plan que ha emprendido el presidente Bukele responde a cosas muy concretas, ¿no? En el Perú se ha dicho que se va a fortalecer la policía para que detenga el crimen organizado. Pero lo que estamos haciendo es ahí. Claro, y es que, por ejemplo, en El Salvador, para llegar al plan Bukele, ya existieron planes de seguridad ciudadana anteriores. Por ejemplo, en el año 2003, 2004, por ahí, existió el plan de mano dura, ¿no? Que posteriormente ese partido político de aquel presidente, para poder reelegirse el partido, presenta el plan mano más dura, ¿no? O sea, peor que claro, entonces, pero ¿cuál era la diferencia? Que en este plan de mano dura no existía un análisis o un trabajo en conjunto con especialistas en la materia, no, simplemente fue como que una idea populista para decirle a la población, ¿sabes qué? Vota por mí para poder ejecutar este plan, porque coincidentemente fue un año antes de las elecciones presidenciales. Típico. Y posteriormente, con este plan más mano dura, ya efectivamente ya se plantea tanto la prevención, la sanción y la reinserción social de los reos. Sin embargo, y también tenía, valga comentar, también ya tenía una aprobación y un trabajo en conjunto con especialistas. Sin embargo, nunca se aplicó. ¿Y qué empezaron a hacer diversos presidentes de El Salvador en todo ese transcurso de años? Empezar a negociar con los maras, pues. Y lo mismo que hizo Bukele. Bukele también negoció con los maras en su momento. La Mara Salvatrucha, ¿no? Una organización criminal de nivel nacional y creo que hasta internacional. Sí, en efecto. El Salvador estaba haciendo
corcomida por varios, no solo por los maras salvatruchos, sino por Barrio 18, entre otras pandillas que han hecho obviamente de El Salvador un terror, ¿no? Y yo creo que con esta construcción de esta megacárcel, que es la más grande de toda Latinoamérica, Bukele está tratando de combatir la delincuencia, pero de manera momentánea, ¿no? O sea, nadie sabe cómo pueden reaccionar ante la violencia posteriormente. O sea, y es como en el caso del Tren de Aragua, ¿no? Que entre ellos mismos empezaron a organizar y tomaron el penal y ya luego desde la cárcel ya manejaban ya un montón de redes criminales, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede esperar? La cárcel COSEC, ¿tú sabes cuánto costó para Bukele construir esa cárcel? ¿Cuánto le costó? No se sabe. Nadie sabe. Porque no lo han publicado. Porque todo eso no hay ni quién ha construido. O sea, cuál ha sido la empresa encargada de eso. Todo se ha hecho en las sombras, ¿no? Como parte del plan Bukele, ¿no? Que hay mucha laraca, ¿no? Mucho brillo, alegría y luces alrededor de ese plan. Pero ¿en qué consiste realmente ese plan, el llamado plan Bukele, ¿no? Que en realidad se llama Plan para el Control Territorial, y que primero su objetivo es obtener mucho dinero para policías y militares. Y como cuando Bukele llegó al Congreso no tenía la mayoría, ¿sabes lo que hizo para que el Congreso le aprobara su partida presupuestal? ¿Qué hizo? Tomó el Congreso con los militares. Y no te estoy mintiendo. O sea, acá, si Pedro Castillo lo metimos preso por eso, por hacer un llamado al golpe de Estado, y Bukele le llegó. Lo hizo. Metió al Congreso con militares y los obligó a aprobar. Ajá. Y su popularidad subió. Y para las elecciones congresales su partido ganó y ahora está aprobando todo lo que quiere, ¿no? Y aprobó su partido presupuestal y no se sabe cuánta plata de eso agarró y ni a quién contrató, pero construyó esa cárcel. Una cárcel gigantesca para 40.000 criminales en los que no, según el presidente del partido Bukele, se come una vez a la semana. ¿Puedes imaginar? Pero ¿tú crees que esta sea una estrategia, al menos a replicarse de manera populista en otros países? Porque, por ejemplo, sabemos que desde la política internacional, aquellas acciones que pueden funcionar en Latinoamérica por una cuestión de idiosincrasia, suele funcionar como un efecto dominó, ¿no? O sea, se aplicó en El Salvador ya, y también, por ejemplo, en Honduras han empezado ya con ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, el estado de emergencia, etcétera, porque ya hubo un atentado en cárcel hondureñas, ¿no? Entonces, los pandilleros de El Salvador han empezado a migrar. Ese es el efecto globo que justamente te hablaba. Han empezado a migrar a Honduras, han empezado a migrar a Guatemala y otros países alrededores que son vecinos, obviamente, ¿no? Y ciertamente Bukele tiene actualmente, todos los presidentes de de Centroamérica, el 92% de aprobación. O sea, todos quieren un Bukele en su país, al menos en Centroamérica, ¿no? Claro. Entonces, al ver que definitivamente, ¿no?, con sus acciones erráticas o correctas, dependiendo desde el punto de vista que se juzgue, la delincuencia ha disminuido. Es autoritario. Claro. No se puede negar, nadie va a decir acá que Bukele es defensor de la democracia. Claro, es autoritario. Los resultados están. Ha disminuido la delincuencia, bien o mal, ¿no? Ahorita posteriormente lo analizamos. Entonces siento yo que esas acciones como Bukele tienen el 92% de popularidad, han empezado a repercutir en diversos países, ¿no? En Guatemala se está tratando de aplicar. Ahora, en Honduras hubieron tres candidatos presidenciales que propusieron aplicar el plan Bukele. Y conforme va pasando y va bajando como una ola, como el COVID que fue expandiéndose y el plan Bukele se viene expandiendo, y siento yo que está llegando a Perú, sí, justamente en una situación en la cual Boluarte se encuentra con una insatisfacción de la población peruana, ¿no? Entonces, aplicar el plan Boluarte, supuesto plan, ¿no?, para erradicar esta delincuencia, ¿tú crees que más adelante le logre subir su popularidad ante la población? Bueno, difícil porque Vina tiene bastante detractores, pero Otárola y Arévalo, el presidente del Poder Judicial, no han descartado el implementar ciertos aspectos del plan Bukele, ¿no? Sobre todo lo concerniente a fortalecer las instituciones como la policía y el ejército, ¿no? Partidas presupuestales gigantescas para garantizar mejores armas, equipamiento, mayor patrullaje, adquisición de
de material, etcétera, etcétera. Pero el plan Bukele también implica esto que estamos viendo ahorita, ¿no? La aplicación de estados de emergencia a diestra y siniestra, ¿no? Allá hay una entrevista ahí en El Salvador en el que sale Bukele diciéndote: a ti, ciudadano honesto que no has hecho ningún crimen, si ves que la policía viene y te quiere levantar, tú déjate levantar nomás, no hay problema, tú déjate nomás, después te faltarán, pero es necesario, ¿no? Y eso es a lo que decía hace rato, ¿no? No se puede negar que lo que está haciendo Bukele es autoritario, pero ese no es el punto, ¿no? Claro. El punto es si efectivamente está logrando combatir la delincuencia con su política. Y hay quienes opinan que no, ¿no? El viceministro de Seguridad en el Perú, Ricardo Valdés, y también el abogado Enrique Castro Vargas son dos de las personas que más han resaltado en la prensa por tener opiniones en contra de esta moda, ¿no? Que se está volviendo una moda, ¿verdad? Claro. Bukele, y han salido a decir que en realidad esto no es combatir la corrupción, y menos en el Perú. Si lo aplicáramos en el Perú, no estaríamos hablando de corrupción, de combatir la delincuencia. Porque en el Perú una gran parte de los crímenes también vienen de la corrupción, vienen de la falta de Estado en algunos lados, como minería ilegal, trata de personas, prostitución, y el plan Bukele no hace nada en contra de ello, ¿no? Está dirigido específicamente a las pandillas. Ajá, pandillas. Y en el Perú no tenemos una mala salvatrucha. Claro, no tenemos una organización de pandillas tan grande como lo tienen allá en El Salvador, que incluso tienen una cuota política, por así decirlo, ¿no? O sea, no cuota en medida que tiene participación, no, sino que también han sido consultados. Tienen un peso político dentro del Estado salvadoreño. A ese nivel estamos llegando, ¿no? Pero en cambio en Perú tenemos al maldito Chris, ¿no? Claro. Tenemos a la maldita Wanda. ¿Cómo se llama? Gringallo. Los Gringachos y Gringacha, tenemos a los injertos, los malditos de Bayobar, ¿no? Todos estos personajes del panteón de la idiosincrasia peruana, ¿no? Que han pasado a la historia. Nuestros delincuentes peruanos, ¿no? Sí, pero han pasado a la historia, claro que por malos motivos, ¿no? El maldito Chris, de hecho, hizo que aumentara mucho la percepción de inseguridad en la gente, ¿no? Porque tú te acuerdas cuando salió su video en el que mataba a sangre fría a un sereno en Santiago del Surco. O cuando mataron a este señor jugando su pichanga en San Juan del Urigancho también. Exacto. Y esa fue el Urigancho. Justamente por eso, en ese caso, es que él ha motivado también el estado de emergencia en San Juan del Urigancho, ¿no? Porque ese pobre hombre que no quería pagar cupo, que estaba jugando su pichanga con sus amigos, y vinieron la mafia a cobrarle cupo, y él no quiso pagar, ¿no? Su mamá dijo: no, yo voy a jugar nomás. Y tuvo la mala suerte que lo mataran en vivo, ¿no? En vivo, en una transmisión en vivo. Y ahora los cobradores de cupo están aplicando otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, ya yo me he hecho el préstamo, o a mí me están cobrando el cupo, y si yo no quiero pagar, van a mi vecino. Y le dicen: ya sabes qué, yo te voy a cobrar a ti para que tú pagues la deuda de tu vecino, si no te mato a ti. Entonces, a ese punto estamos llegando en cuestiones de seguridad ciudadana, y yo siento que no se está haciendo una investigación a profundidad sobre qué puntos son los más críticos, ¿no? Qué medidas se va a tomar, y sobre todo, siento yo que eso es lo que le falta al Perú: prevención. No hay una prevención al delito, o no hay proyectos o políticas que prevengan al 100% el delito. O sea, hablan de fortalecer la institucionalidad de la policía, dotarlas de más armas, dotar de mayor cámaras de seguridad, dotar de mayores patrulleros. Ya, está bien. Nadie dice lo contrario. Pero ¿dónde queda la prevención? Si tú empiezas a capturar delincuentes, no estás evitando que se vayan formando nuevos delincuentes. O sea, la cuestión también está ir al problema de raíz, abarcar los dos flancos en uno, para poder así buscar una medida errática y combatir pues la delincuencia. No, claro, y es bastante obvio que el plan Bukele no tiene como objetivo reinsertar, ¿no?, al delincuente en la vida en sociedad. Y yo sé que cuando digo esto, mucha gente va a decirme, pero ¿para qué lo vamos a reinsertar? Pues si eso ya está mal logrado, ¿no? Y la verdad es que tristemente puede que tenga razón, ¿no? Pero el objetivo de nuestro Código Penal, de nuestras instituciones democráticas, de la Constitución política, es justamente lograr la vida en sociedad. Y las personas que delinquen, se les da un trato diferenciado, se les encierra en cárceles, etc., pero con el objetivo de reeducarlos y que se reinserten, ¿no? Pero con el plan Bukele eso ya se acabó. El objetivo no es reinsertar al delincuente, el objetivo es castigar al delincuente por 30, 40 años.
Y según él, según Bukele y según muchos, eso va a amedrentar la delincuencia, ¿no? Entonces uno se lo va a pensar 2 veces antes de ser delincuente. Y yo creo que eso es un poco infantil, porque eso no es nuevo, ¿no? Tú sabrás que ya eso en la historia del derecho penal ha pasado mucho, es una discusión antigua, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Asustamos a los delincuentes para que no cometan delito? Eso no sirve. O sea, los delincuentes ya son conscientes de que en su actividad pueden morir. Pero igual lo hacen. Lo hacen igual, no porque tengan miedo de la cárcel o de que le peguen en la cárcel, no. Hay una necesidad. Entonces, y con eso vengo al tema de que también quería comentar, la migración de los venezolanos, ¿no? Cuando vinieron los venezolanos, muchos de esos inmigrantes, bueno, no muchos, entre comillas, ¿no? Parecen muchos, pero en realidad no son tantos, se abocaron a la delincuencia también. Y hubo ahí bandas todavía de inmigrantes venezolanos, así como de cualquier otra nacionalidad, ¿no? Claro, yo siento que el tema de la delincuencia es por personas, ¿no? Más allá de la nacionalidad, nosotros también como peruanos hemos migrado a diversos países en épocas de crisis, como por ejemplo en los años 80 con la hiperinflación de García, o en la época del terrorismo posteriormente, o sea, han migrado y también existió delincuencia, pero no por ello es que todos los peruanos seamos delincuentes, o todos los venezolanos, o todos los haitianos, ¿no? O sea, la delincuencia es parte de un problema social que nace como persona, más allá de la nacionalidad. No es que en ese país te enseñen a ser delincuente y ya, pues, ¿no? No, claro, pero ¿cómo cambias la percepción de la gente, no? Porque la prensa cumple un papel muy grande a la hora de criminalizar, ¿no? Cuando agarra a un grupo de delincuentes, dice, un grupo de delincuentes venezolanos. En realidad claro, y eso aumenta el tema de la estigmatización, claro, y la discriminación con las personas extranjeras. Y aquí hay un problema general, que posteriormente no tienen un trabajo formal. Y eso exacto, aumenta la tasa de informalidad en el Perú, y nuestra economía, nuestros impuestos empiezan a venirse a pique. Exacto, eso es lo que mucha gente no quiere aceptar, ¿no? El verdadero problema de la delincuencia es que no hay trabajo. Que la gente no hay trabajos dignos, bien pagados, porque cuando los venezolanos vinieron acá, los tenían de cachuelos, los tenían explotados, esclavizados, escondidos, y a peruanos también. ¿Te recuerdas el caso de este joven desafortunado? Claro, las Malvinas, si no me claro, que murió incendiado porque lo encerraron. Ese no era venezolano, y aún así lo tenían trabajando esclavizado a puerta cerrada, y se murió trabajando así. Y ese es el drama que viven muchos venezolanos que ni siquiera tienen papeles todavía. Y en cambio, en lugar de buscar una solución a eso, la solución es de la prensa y del Congreso hay que votarlos. No, ellos abrieron la puerta, pero ahora hay que votarlos. Claro, o sea, y de la misma forma con el tema de la reinserción laboral que comentabas, ¿cuántos programas del Estado hay para ofrecerle trabajos a expresidiarios? Porque hay data estadística, en efecto, de que muchos expresidiarios vuelven a delinquir ante la necesidad de volver a comer. Pero no los aceptan en ningún lado. Claro, no los aceptan en ningún lado porque te piden antecedentes penales, ¿no? O sea, ya está bien, las empresas tienen el derecho, pues, ¿no? Por hacer un privado, decir, ¿sabes qué? No quiero contratar expresidiarios, que ya de por sí está mal. Pero desde el Estado, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque estas personas terminan en la informalidad o terminan delinquiendo nuevamente. Entonces, son parias, claro, se convierten en parias. Claro, y hay un problema fundamental que desde el Estado no se está abordando, simplemente se está criminalizando, pero no se está aportando en los otros dos aspectos del derecho penal, ¿no? Que es la prevención y la reinserción. Simplemente se están ocupando en la sanción. Sí, parece que ya no les importa, ¿no? O sea, para ellos es una guerra contra la delincuencia y ahí queda, ¿no? Y claro, o sea, estoy seguro que muchos de los que nos escuchen dirán, pero ¿cómo se van a poner del lado de delincuentes? Pero yo no estoy del lado de ningún delincuente, ¿no? Cuando vemos casos como el maldito Chris o Wanda, que tiene la cara de ofrecer una recompensa al que mate al capitán de la policía, es obvio que hay ahí un problema, ¿no? Nadie se va a poner a defender a estos delincuentes. En efecto, o sea, si tienen que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel, que se les sancione y todo, o sea, no hay ningún problema con ello. Pero hay un problema más de fondo. Claro, hay un problema de fondo ahí que no se está abordando desde el Estado. Y eso es un gran problema, Gianfranco. Lo que quiere Dina es subir la encuesta o más con ese estado de emergencia. Claro, lo único que quiere es subir su popularidad porque ya pues está hasta el subsuelo, ya está buscando petróleo Dina ya con su popularidad. Pero así estamos, es terrible esa situación y se terminará por aplicar. No estamos seguros hasta dónde llegue. Si terminará el estado de emergencia, ¿habrá resultados? O se aumentará el estado de emergencia en diversos distritos, ¿no? Se expandirá por todo Lima. Aparte de estado de emergencia, vamos a quedarnos sin agua también. Sí, 4 días sin agua, atención con ello. Hablaremos de eso
en una próxima edición. Y en una próxima edición también abarcaremos qué ha pasado con nuestro estado de emergencia, qué ha pasado con este plan Bukele, si se aumentan nuevas medidas, si se restringen más derechos. Eso lo veremos en un próximo capítulo, Gianfranco. Efectivamente, se nos ha acabado el tiempo ya y han quedado muchos temas aún por comentar, pero con nosotros ya hasta otra oportunidad, ¿no? Con nosotros será hasta una próxima edición. Hasta luego. Comenten, compartan y déjenos sus opiniones. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos.